Y este tema Dios puso en mi corazón hablar al respecto, ya que el fin de semana pasado estuvimos una campaña médica y había muchas personas de las cuales estábamos sirviendo gratuitamente esta campaña. Y como era una campaña gratuita, la fundación a la cual estábamos apoyando tenían aguas en una mesa para todas las personas que tuvieran sed, porque por lo general ustedes saben, en Guayaquil hay bastante calor. Y también pusieron unas 2 canastas de manzanas, había manzanas. Y al final me vino el Señor, me dio esta palabra a través de eso que pude ver y experimentar ese día ahí. Había un montón de manzanas en la mesa y bueno, la persona que estaba al frente dijo: el que desee, cuando tenga hambre, coja. Entonces todos íbamos ya tipo 12 del día, estábamos cogiendo una manzanita y comiendo porque ya estábamos con hambre, aparte del agua que se toma bastante ya. Y al último restó una parte y un médico empezó a alzar el canasto que estaba ahí y empezó a decir: ¿quién quiere pecar? Pequen con la manzana, pequen. Y empezaba a repartir todos los que estaban ahí. Y el Señor me regaló esta palabra a través de lo que pude ver, experimentar y darme cuenta de que muchas personas, quizás nosotros también podemos llegar a ese punto de que pensar que fue una manzana nada más, de pensar que fue una fruta, de pensar que fue una manzana y quedarnos en eso, que fue la manzana y listo. Pero yo sé que Dios tiene algo más que decirnos, aún ya conociendo esa historia como fue la caída del hombre, ¿verdad? De la mujer en el Edén. Entonces esto me ha llevado en esta noche a poder compartir con ustedes esta pequeña enseñanza sobre lo que Satanás puede hacer inclusive en la vida de un creyente. Amén. En esta noche, el tema de esta noche es aprendiendo a discernir lo bueno y lo malo. ¿Se ha dado cuenta hoy en día usted que hay muchas copias, verdad? Y estamos siempre preguntando, pero lo que me va a vender es AAA, es de buena calidad, es original. Siempre en todo nos estamos preguntando eso. Y no sé si usted se ha dado cuenta, como que lo original se está pareciendo mucho a la réplica, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que le acabo de poner quiere decir que como hijos de Dios nosotros aprendamos a discernir de lo bueno, de lo malo y de lo que parece no tan malo, de lo que parece bueno, porque es muy común escuchar: a mí me parece que no es malo eso. ¿Alguien ha escuchado eso? A mí me parece que no es tan malo eso. Una cervecita, esto, el otro, como que no es tan malo. Pero el Señor nos está llamando a que tengamos discernimiento como hijos de Dios. Eso nos está llamando el Señor en este tiempo, mucho más que su venida se acerca. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y antes de leer quiero que escuche esto, porque el enemigo, Satanás, el adversario, el acusador, no necesitas que tú digas: renuncio al cristianismo, renuncio a la iglesia. Le basta con que no sepas cuando habla Dios o cuando Él está tratando de introducir algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2, que dice, alguien se puede poner de pie y leer con una voz muy fuerte. Juanito, ¿ya? Amén. ¿Alguien más? Amén. 12:2, ¿verdad? Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No se conformen a este mundo. No se queden en la manzana que aprendieron alguna vez. No se queden en esa vieja historia que alguna vez te contaron. Sino seguramente el Señor algo más tiene en esa historia que usted ya conoce. Dice: no se conformen a este mundo. Pero la ciencia dice, pero el presidente dice, pero mi mamá me decía esto, mi mamá me enseñó esto, mi mamá me llevó por este camino y yo no puedo cambiar, no puedo ni respetar a mi madre, dicen muchos. Pero hablando al frente de la palabra de Dios, poniendo enfrente de la palabra de
la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice en esta noche: no se conformen, no entren en el molde del mundo, sino transfórmense. ¿En qué? En la renovación de qué? De nuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, quiten esas frases viejas, quiten esas doctrinas de hombres que alguna vez ustedes aprendieron y renueven su mente a través de entender la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede renovar nuestras mentes. Hay muchas personas diciendo: yo necesito fe, ora por mí porque necesito fe. Bueno, usted va a llenarse de fe, va a tener fe cuando ingrese la palabra de Dios a su mente y a su corazón. Amén. Así va a aumentar la fe. No conozco la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Pero siempre y cuando usted, antes de conocer la voluntad de Dios, renueve su entendimiento, renueve su mente y por ende renueve su corazón. Amén. Como que hay pocos amenes esta noche. Amén. Amén. Primero de Juan 4:1. ¿Alguien puede encontrar rápidamente? Vamos a hacer un concurso a ver quién encuentra más rápido aquí. Primero de Juan 4:1. Amén. Amén, hermanos, por favor. Dice el Señor en su palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. La palabra de Dios nos está recomendando, hermanos, que seamos entendidos, que probemos los espíritus. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que predica a Jesús es verdadero. Y esto está diciendo la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino pruebe. Y quizás usted puede decir: pero ¿cómo podemos probar a una persona si eso no es por sus frutos? Os conoceréis. Amén. Es muy fácil, pero siempre y cuando usted y yo sepamos la palabra de Dios. Así nos podemos dar cuenta, porque la palabra de Dios es una luz en la oscuridad. Es la luz que alumbra nuestro sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivimos en un mundo donde está en completa tinieblas, en oscuridad, y solamente podemos tener luz y no ofender a Dios, a nuestro Creador, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Mire que muchos versículos de los que estamos leyendo nos indica el Señor que debemos depender de Él, que debemos estar conectados con Él. ¿Para qué? Para poder discernir lo bueno de lo malo y de lo que aparentemente no es tan malo también, porque por ahí es donde entra el diablo. ¿Cómo lo ve usted cuando Eva estuvo en el jardín del Edén? Ella no estaba sola, estaba con Adán, ¿verdad? Porque comió ella y comió también Adán. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve como algo realmente que tuvo mucho que ver Satanás? Realmente Satanás lo que hizo es manipular la información. Con que Dios ha dicho que si comen, más bien se deben abiertos los ojos, y manipuló la palabra de Dios. Se da cuenta que el enemigo no se presentó como nos han pintado por ahí, donde vemos una caricatura con una cabeza grande, con cachos. El enemigo no se presenta de una forma como para asustarle a usted. El enemigo se va a presentar como ángel de luz, vestido como ángel de luz, precisamente porque quiere engañarnos. Él no va a presentarse de una forma donde usted se impacte y se asuste, no, para nada. Él va a tratar de aparecerse lo más bonito, lo más sutil. ¿Por qué cree usted que es comparado con una serpiente? Porque es muy astuta la serpiente. La serpiente nos está diciendo: hola, aquí estoy, mírenme. La serpiente se esconde
con el propósito de que usted, una persona, no le vea. Y no se mueve para nada mientras ella está calculando. Y dice las estadísticas que tiene un 98.9% de efectividad, una serpiente. ¿Se da cuenta? Y el enemigo está puesto como ejemplo con ese animal. El enemigo es muy astuto y nunca va a sorprender, va a asustarnos, no, va a tratar de pervertir la palabra de Dios. Por eso dice que para muchos que no han recibido el Espíritu Santo de Dios, muchas personas que aún teniendo la Biblia en sus casas, están perdidos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque entienden la palabra de Dios a su manera, a su gusto, han acomodado la palabra de Dios a la manera de ellos, pero no a la manera de Dios. Amén. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Rápidamente vamos a nuestras Biblias. Esto, digan antes de eso, esto es para mí. Digan todos, esto es para mí. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien puede ponerse de pie y dar lectura? Leo entonces yo, amén. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, ¿qué dice? Es para los que, ¿qué? Alcanzado madurez, para los que por el ¿qué? Tienen los sentidos ejercitados. ¿En el qué? La parte final, en el discernimiento del bien y del mal. Mire, ¿en qué lugar deberíamos estar? Mire, ¿a qué punto debemos llegar como hijos de Dios para poder discernir lo bueno de lo malo? Y dice claramente, pero el alimento sólido, que es la palabra de Dios, amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, es para usted y para mí, que hemos alcanzado madurez, que no nos quedamos en esta historia de la manzanita, sino hemos avanzado un poquito más, entendemos. Y quizás yo he escuchado muchas prédicas y me han hablado acerca de esta historia del huerto del Edén, pero siempre me hablaron de que realmente el hombre pecó ahí junto con Eva, o viceversa, y nada más. Pero viendo un poquito más allá, yo puedo ver que Dios extendió su gracia y les dio libertad a los seres que creó. ¿Usted no cree y se ha puesto a pensar que fue mucha la libertad que les dio? Demasiada libertad. Porque dice que escuchaban cómo Dios caminaba en el huerto. Era la presencia de Dios ahí mismo. Más bien Dios dio una gran oportunidad a lo que creó en ese tiempo, para que le conozcamos, para que le sirvamos. En ese entonces nuestros padres, como Adán y Eva, y veo más bien la oportunidad de Dios diciendo, yo confío en ti. Aquí está todo, pueden usar todo lo que quieran, comer todo lo que quieran, solo esto presérvense. Y no, usted puede darse cuenta con la historia que pasó con el hijo pródigo. El padre le dio toda la confianza al hijo, inclusive cuando sabía el padre que se iba a equivocar. ¿Usted cree que un hijo de 16 años, 15 años, 17 años, pidiendo la herencia, usted le diera la herencia? ¿No le diera la herencia? Menos si no tengo, digo. ¿Verdad? Pero seguramente el padre sabía que su hijo se iba a equivocar. Y Dios también sabía que el ser humano en algún momento se iba a equivocar. Pero ahí está la gracia, ahí está la confianza. Entonces Dios por eso no decidió crear a robots en la tierra. Hagan esto, hagan el otro, muévete para acá, haz esto. Creó seres humanos con 5 sentidos, con la capacidad de poder decidir si servir a Dios o servir a los ídolos, o si buscar a Dios, vivir para Dios, para salvación, o para seguir en el pecado, los ídolos, y ir a la perdición eterna. 2 caminos. Entonces yo veo en el Edén la gracia de Dios demostrada, el amor de Dios, la confianza de
con aquella pareja que realmente la desperdició. Entonces vemos que este alimento espiritual es para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿usted en su mente piensa por un momento, ya está comiendo la comida sólida? ¿Estamos comiendo la comida sólida que es la palabra de Dios? ¿Entendemos lo que es discernir espiritualmente las cosas? ¿Sabe por qué? Porque esto es muy importante. La Biblia más adelante nos va a hablar acerca de que en los últimos tiempos muchos de los creyentes van a ser engañados. Escúchenme bien, creyentes que estaban en la iglesia. No está hablando de personas que no conocían de Dios, está hablando de creyentes. Entonces esto es muy importante. El error en el jardín del Edén fue querer discernir sin Dios. Ese fue el gran error. En creer que, bueno, no está tan malo realmente. Y escucharon esa voz. Y esa voz le persuadió a aquella mujer como Eva y comió. Y Adán también cayó. Y cayeron los dos. Y dice la serpiente en Génesis 3:5, si usted quiere abrir su Biblia, si no, no hay problema. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué el ser humano siempre tiene que ir por encima de lo que Dios ha dicho que no? Inclusive cuando conocían la bondad de Dios, estaban ahí en la misma plenitud, en el mismo lugar, en el regazo de Dios. No tenían que trabajar como hoy, nada de eso. Pero sin embargo, la serpiente era muy astuta y persuadió a Eva. Y no diciéndole cosas diferentes a lo que Dios había dicho, tomando las palabras que Dios dijo, logró engañar. Entonces quiero decir en esta noche que muchas veces podemos ser engañados, inclusive con la misma palabra de Dios. Es por eso que hoy en día encontramos muchísimas religiones a lo nivel del mundo, en el planeta entero, porque el enemigo se ha encargado de pervertir la verdad de Cristo Jesús, porque hay una sola verdad y su nombre es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús, de mi Hijo Jesús. ¿Se da cuenta? Y todo el mundo buscando la verdad, cuando la única verdad es Cristo Jesús. Ese fue el engaño. El hombre quiso tener la habilidad de discernir sin la dependencia del Altísimo. Vemos aquí que se equivocaron por esto. Muchos toman decisiones, escuche esto, muchos toman decisiones hoy en día sin preguntarle al Señor, sin entrar en un tiempo de discernimiento, sino a la primera dicen sí y ya estuvo. Entonces el enemigo no nos está hoy en día tentando, asustándonos, está tratando de pervertir la misma palabra de Dios, la misma verdad, y en muchas ocasiones a través de personas llamándose cristianos mismos. Entonces por eso el Señor nos está haciendo este llamado en esta noche, que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo. El discernimiento no es una intuición, yo intuyo que puede ser así, no, es ver como Dios ve, es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso cuando el Señor habla en parábolas, dice que nosotros somos las ovejas de Él. Y si usted puede estudiar lo que implica en el tiempo antiguo, en el pueblo judío, las ovejas conocían la voz del pastor. Apenas con un silbido venían las ovejas hacia él, le veían a lo lejos, le conocían. Y por eso el Señor dice que nosotros debemos escuchar su voz, y ahí está el aprender a discernir su voz. No se trata de pensamientos o de sentir paz. Se ha dado cuenta que muchas veces nos hemos equivocado diciendo, yo siento paz, hoy día no me voy a la iglesia porque siento paz, y yo no voy a hacer esto pero siento paz. Dice la palabra de Dios que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Así que no diga con el que yo siento paz, diga cómo se sentirá el Señor si me quedo ahí en la casa.
Y por eso le felicito porque usted vino en esta noche. Amén. En 1 de Reyes 3:9, miren lo que el rey Salomón está pidiendo. Salomón pidió discernimiento y fue el hombre más sabio que ha pisado este planeta. 1 de Reyes 3:9, ¿qué dice la palabra de Dios? Reyes está en el Antiguo Testamento, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Da a tu siervo un corazón entendido. Miren lo que le preocupaba al hombre más sabio que ha pisado este planeta. Le preocupaba tener sabiduría, le preocupaba tener discernimiento en lo que estaba haciendo. Lo cual hoy en día nuestros líderes tuvieran el discernimiento de parte de Dios, no estuviéramos como estamos en algunas etapas y áreas en nuestro diario vivir. Y miren lo que el Salomón dice: da tu siervo entendido, a ver, no estoy así, da tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta que es muy importante esto? No dejarnos guiar por el que yo creo que debe ser así. Muchas veces lo hacemos con muy buena intención. Yo creo que esto es lo mejor y así debemos hacer. Pero ¿por qué no, como hijos de Dios, depender del que está a nuestro lado, del que está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús y su Santo Espíritu? Y esto lo que pidió aquel hombre le agradó a Dios, porque Salomón nunca perdió la comunión con Dios. Y en algún momento cuando se desvió de esto, Salomón también se desvió de Dios y empezó a ver a otros dioses con mucho respeto, a dioses falsos, en alguna etapa de su vida, porque se separó del discernimiento espiritual que todo hijo e hija de Dios debe tener. Y eso es lo que le acabo de decir. Puede usted leer en su casa, está en 1 Reyes 12:4, dice que su corazón fue perfecto con el Señor su Dios, y después se desvió siguiendo a dioses ajenos en algún momento el rey Salomón. Vaya usted a Mateo 24:4, y miren lo que dice la palabra de Dios. Y esta era la preocupación de nuestro Maestro Cristo Jesús en aquel entonces. Amén. ¿Alguien encontró? ¿Puede dar lectura, por favor? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Miren lo que dice Jesús. ¿Sabía usted que en aquel entonces, cuando Jesús estaba en esta tierra, había muchas personas que se llamaban Jesús? Había muchos falsos profetas en aquel entonces. Y Jesús está recomendando a su pueblo, a sus seguidores, a sus discípulos, y dice: miren que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque el engaño nos persuade muy suavemente, es muy sutil, y nadie estamos exceptos. No lo dijo Jesús por casualidad. Miren que nadie les engañe. Él sabía que podíamos ser engañados fácilmente, como fueron nuestros padres. Y el propósito de Dios darnos esta palabra es que seamos entendidos. Y vamos a ser entendidos y vamos a estar conectados con Él siempre y cuando lo busquemos. Lo busquemos, pero de todo corazón. Algo que olvidaron nuestros padres, como Adán y Eva, era que Dios estaba en todo lugar. Ellos por ese momento olvidaron que Dios estaba ahí. Aunque hayan visto el poder de Dios, sentían la presencia de Dios, pero olvidaron ese momento. Y eso hizo que se les haga fácil pecar. A usted no sé si le ha pasado, cuando usted se olvida de lo que Dios dice en su palabra, o se olvida ese momento de Dios, usted fácilmente está haciendo algo que no le agrada a Dios. Eso pasó con
24, baja un poquito, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas. ¿Y qué dice más? Y harán grandes señales. Aquí está, ponemos un momento ahí, aquí está lo que hoy en día es el auge de muchas iglesias. Porque hay milagros, ahí está Dios. Porque hay prodigios, ahí está Dios. No todos los milagros son de Dios. Y Cristo lo dijo. Y aquí usted puede leer en Mateo 24, porque se levantarán muchos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que ¿qué? Que engañarán, si fuere posible, aún. Es por eso que cuando venga el falso profeta, muchos llamándose creyentes le dirán, ese es el verdadero, a ese sigámosle, a ese adorémosle. ¿Por qué? Porque él va a hacer llover fuego del cielo si es posible, él va a curar a los enfermos, él va a decir, o él va a venir diciendo que va a traer paz al mundo entero. Y mucha gente está buscando paz, está buscando estabilidad y dirán, no, ese es el indicado. Y le seguirán a ellos y serán engañados. Entonces es muy necesario, amados hermanos, que tengamos en cuenta esto, lo que el Señor está diciéndonos en esta noche, porque estaba hablando en ese entonces para sus discípulos y en esta noche nos está hablando para cada uno de nosotros, que somos sus escogidos. Amén. No dijo el Señor Jesús, ama más, no dijo, ora más, no dijo, ser más fuerte. Dijo, aprendan a discernir lo bueno de lo malo. Eso estaba diciendo Jesús en aquel entonces. Y nos está diciendo en esta noche a cada uno de nosotros. Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Este camino es la verdad, esta es la verdad. Yo tengo la verdad. Las demás religiones dicen yo tengo la verdad, esta es la verdad. Nosotros no decimos esta es la verdad, decimos Jesús es la verdad y su palabra, esa es la verdad. No nos enfocamos en nada humano, en nada material, nos enfocamos en un hombre que vino, que vivió por 33 años y dio su vida en la cruz del Calvario, y gracias a esa sangre podemos ser limpiados, podemos ser salvos hoy por esa gracia, por ese amor inmerecido para con cada uno de nosotros. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede, escuchen, no las puede entender o discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso yo le aconsejo, hermano y hermana, si va a leer la Biblia, si usted no ora antes, no se pone a cuentas con Dios, no va a entender nada. Es un libro más, es una novela más. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, si va a leer un pasaje pequeño, pongámonos a cuentas con Dios en primer lugar, porque el Espíritu Santo de Dios mora en un lugar donde no hay discordia, donde no hay idolatría, donde no hay nada que no le agrade a Dios. Cuando el corazón está limpio, el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted. Ese fuego que no se consume está dentro de usted y puede recordarle todas las cosas, puede enseñarle lo que Dios está diciendo a través de la palabra de Dios. De hoy en adelante tome ese consejo y siempre oremos antes de leer la palabra de Dios. Pongámonos a cuentas, porque eso es lo más maravilloso, ponernos a cuentas, porque siempre le fallamos a Dios. No es por lógica que usted debe entender la Biblia, porque muchas veces decimos, lógico, eso es. No es por lógica, no es por lógica, no es en sus fuerzas, no es a través de su mente, no es a través de la sabiduría humana, es a través de su Santo Espíritu que usted y yo vamos a entender la palabra de Dios. Amén. Gálatas 1:8
Y mira a qué punto llega el apóstol Pablo a decirnos: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, sea anatema, sea mentira, sea descartado ese tal evangelio. ¿Se da cuenta que en el tiempo antiguo también había muchas personas tratando de persuadir a los hijos de Dios, tratando de engañar? Y el Señor nos está llamando la atención también en esta noche a nosotros que tengamos en cuenta esto, porque hay muchos falsos profetas que se han levantado en el mundo, porque así lo dice la palabra de Dios. Si no disiernes, puedes llamar Cristo al anticristo. Si no aprendemos a discernir la palabra de Dios hoy, seremos presa fácil del anticristo cuando el anticristo venga. Cuando venga la marca de la bestia y muchas cosas, que es algo tan grande de explicarlo y de entenderlo, porque eso vamos paso a paso. Pero el Señor nos está llamando en esta noche que seamos hombres y mujeres entendidos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Miren que cuando venga el anticristo va a pasar esto, para ir cerrando, ya mismo terminamos. Segunda de Tesalonicenses 9 y 10. ¿Quién puede ponerse de pie y dar lectura? Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Amén. Bien, tu lectura. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que dice: con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, en esta noche les digo, no rechacemos el amor de Dios. Dios nos ha dado tanta libertad hoy en día, bajo sus parámetros, para obedecer a Dios, para buscar a Dios, para vivir para Él. No desperdiciemos ese momento tan maravilloso el cual estamos viviendo. Si usted dice: ay, pero hermano, usted supiera las pruebas que estoy pasando, el Señor siempre nos lleva por un desierto. Lo hizo con el pueblo de Israel, les llevó por el desierto, los hizo sufrir, en otras palabras. ¿Con qué propósito? Con el propósito que aprendamos a depender de Él, con el propósito de que aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Y muchas personas de Israel, del pueblo de Dios, no quisieron, no entendieron, no aprendieron a discernir la voz de Dios. Empezaron a decir: no, en Egipto estábamos mejor, allá estábamos mejor. ¿Se da cuenta en lo que podemos caer? Inclusive viendo muchos prodigios, muchos milagros de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces en esta noche no volvamos atrás. Nuestra meta está hacia adelante. Estamos, aunque sea, yo digo, muchas veces gateando en pasos cortos, pero nunca se detenga. Cuando usted y yo nos detenemos, eso hace que vengan malos pensamientos a nuestra mente y empezamos a imaginar, empezamos a pensar cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Así es que usted y yo no estamos llamados a quedarnos estáticos en un lugar, sino estamos llamados a avanzar hacia la meta, que es Cristo Jesús. Entonces vemos que el engaño va a estar operando en aquel entonces, estuvo operando en aquel entonces, y hoy en día también está operando. En conclusión, discernir no es una opción, es una urgencia para los hijos de Dios, porque en todo momento vamos a ser tentados. Y como le dije antes, la tentación se viste de lo más bonito, de lo más maravilloso, con el propósito de hacernos caer. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso tenemos que tener ejercitado nuestro conocimiento y debemos aprender a discernir lo que Dios está diciendo en su bendita palabra. Para ir terminando, vamos a Juan 10:27. San Juan 10:27. Digo una vez más, esta palabra es para mí. Amén.
Amén. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Alza su mano. Amén. Dice la palabra de Dios entonces, si es para usted, mis ovejas oyen mi voz. Es por eso que en esta noche estamos hablando de aprender a discernir, porque va a venir una persona que le va a hablar algo parecido a lo que habla el Señor, con el propósito de hacerle caer, de hacernos caer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Es muy importante que Él nos conozca a nosotros. Y quizás usted puede decir, pero ¿cómo sé que Jesús me conoce? Cuando usted le está sirviendo, le está dispuesto a servirle en todo momento, en todo lugar donde quiera que usted esté. Ahí usted es conocido por Dios porque usted está a disposición de Él. Señor, en este día, ¿qué haré? ¿Qué me enseñarás este día? Señor, en este día, ¿a quién le voy a predicar? Señor, en este día, ¿con quién tengo que comer? ¿Tendré que invitarle a alguien a comer a mi casa? O si estoy en la calle y hay una persona, ¿le invitaré a comer a esa persona? ¿Le daré una palabra de ánimo? Eso habla mucho de nosotros. Y a través de eso podemos ser conocidos por nuestro Padre, porque estamos a su servicio. Y algo más, después de decir que nos conoce, dice, y me siguen. Quizás Adán y Eva no estaban siguiendo los pasos de Dios. Quizás Adán y Eva se alejaron. Si usted se da cuenta, después de esta historia dice que ellos, después que pecaron, se fueron a lo más profundo, ¿verdad? Medio a esconderse un poquito, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero quizás el alejarnos de Dios hace que usted y yo pequemos, porque el enemigo viene muy sutilmente para tratar de engañarnos. Y basta con que Él haya puesto en nosotros el yo creo, el yo pienso, el yo decido por mí mismo, ha hecho muchísimo, un 90% en nuestras vidas, porque nos vamos detrás de Él y no detrás de nuestro Maestro, de nuestro buen pastor, que es Cristo Jesús. Así es que en esta noche, así como esta mañana, en esta noche el Señor nos está llamando a que abramos nuestros ojos espirituales, a que veamos la palabra de Dios, a que discernamos algún consejo que alguien le esté dando. Viene de Dios, está en la palabra de Dios, así podremos tener esa paz a la cual Dios nos ha llamado. Porque nos ha llamado a que tengamos paz, nos ha llamado para que seamos libres y tengamos libertad, pero solamente bajo su palabra, bajo sus estatutos. Amén. Bendita sea la palabra de Dios en esta noche. Puede ponerse de pie. Vamos a esta noche. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Amén. Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios: pero si os mordéis o coméis unos a otros, perdón, estoy mal. Yo estoy mal. Dios estoy mal. Amén. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, su tiempo y mi tiempo es oro. Aprovechemos, aprendamos de Dios, comuniquémonos más con Él. Y algo que le puedo decir al final de esto es: si usted dice me siento triste, me siento solo, me he sentido así, la palabra de Dios dice más cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto, entra en tu aposento, cierra la puerta y órale en el secreto a tu Padre que está en los cielos. Y cuando Él te vea cómo estás tú, cuando Él te vea qué estás haciendo para Él, te recompensará en público. Quiero decirle que si usted y yo no tenemos un secreto con Dios, difícilmente veremos la mano de Dios en nuestras vidas.
porque Él nos conoce. Él sabe lo que estamos anhelando, pero muchos de nosotros no queremos pagar el precio, porque nos cuesta encerrarnos, nos cuesta clamar, nos cuesta derramar nuestro corazón delante de Dios. Estamos apagados, estamos débiles espiritualmente porque no buscamos su presencia. Recuerden que el propósito de Dios en ese entonces era que Adán y Eva estén bajo la presencia de Dios. Lo que les separó, Dios no los separó, fueron ellos que se separaron de Dios cuando desobedecieron. Nosotros nos separamos de Dios cuando lo desobedecemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que orar es bueno, el que sabe que leer la Biblia es bueno, el que sabe que meditar en la palabra de Dios es bueno y no lo hace, le es pecado delante de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Tienes tanta gracia, tanta misericordia, Señor. Nos has abierto las puertas, Señor, para que disfrutemos, Señor, para que seamos felices, Padre, para que con nuestras vidas te honremos, Señor. Pero muchas veces nos desviamos, Señor. Tendemos a hacer lo malo, Señor. No hemos aprendido a discernir, a escuchar tu voz realmente, Señor. Perdónanos por eso, Señor. En esta noche queremos volver, Señor, a tu redil, Padre. Queremos volver a la casa del Padre, donde tenemos todo, donde está todo completo, Señor. Que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia nos abrace en esta noche a cada uno de nosotros, Padre. Que podamos buscarte de todo corazón, Señor. Que podamos vivir para ti. Si usted tiene algo que decir al Señor, dígale con sus propias palabras ahí que usted está. Si usted últimamente se ha equivocado, no ha estado cuentas con Dios, dígale al Señor: yo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame, purifícame, hazme una nueva persona, cambia mi vida, cambia mi carácter, porque yo me entrego en tus manos. Yo deposito toda mi confianza delante de ti, Señor, y creo que tú estás haciendo la obra, Señor. Porque el que ha comenzado la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de su venida, Señor. Creemos que tú estás perfeccionando a su pueblo, Señor. Creemos que tú estás, Padre, abriendo los ojos espirituales, nuestros oídos cada vez mejor, Señor, para poder entender tus propósitos, para poder darte gracias en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, Señor. Porque tú no dijiste, no tendrán pruebas, no tendrán aflicciones. Tú no nos dijiste eso. Tú nos dijiste: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos prometiste, Señor. Que aunque estemos en medio del desierto, Padre, tú serás el sustento para nuestro vientre, Señor. Cuando estemos con sed, Señor, tú serás la agua que purifica nuestro interior, Señor. Tú eres el maná del Señor del cielo, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor. Padre, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, que has depositado en nuestros corazones, Padre, no muera, Señor. Más bien, Señor, que resplandezca, Señor, esa luz que tú has depositado en nuestro interior, Señor. Ahí donde ustedes estén esta noche, oren por la persona que tiene a su lado con mucho respeto. Dele gracias a Dios por esa persona, porque muchas veces no sabemos las batallas que estamos atravesando, las circunstancias. Si alguna persona de su casa puede darle la mano, puede abrazarle si es de confianza, si no, con mucho respeto puede darle gracias a Dios y poner en las manos de Dios la vida y la persona que tiene a su lado. Dice la Biblia que debemos orar unos por otros, así es que en esta noche dele gracias a Dios por la persona que está a su lado. Señor, bendecimos, Padre, este lugar, bendecimos a cada niño, a cada hermano, Señor, que se ha congregado en esta noche, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, que tú nos amas por un amor eterno, Señor. Bendito eres tú, grande y maravilloso eres tú, Señor. Siempre, Padre, por los siglos de los siglos eres rey, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque sin tu palabra no tuviéramos hoy en día cómo dirigir nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos dejaste, Señor, este libro maravilloso para que podamos meditar en él, Señor. Que esta palabra de esta noche, Señor, sea sembrada en cada uno de los corazones, Señor, y que lleve mucho fruto, Señor. Le damos la honra, le damos la gloria a ti, Señor, creyendo, Padre, que tú lo harás en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.